gracias por su presencia en esta clase con que continuamos el curso sobre origen y sentido de la universidad. Hoy nos toca el tema de la reforma universitaria del año 1918, que estará a cargo del profesor Mariano Lucas, ¿sí? Que tiene su primera conferencia para la fundación, ¿sí? Así que le auguramos que todo vaya bien y que lo oiremos con suma expectación y benevolencia, ¿sí? Así que este tema se ubica en la perspectiva de la universidad en nuestro territorio, acerca de lo cual ya hemos tenido dos clases, ¿no? Una que dio el profesor Gupil al hablar de las universidades en los reinos de Indias en general, y ahí aparecieron las universidades que nos tocaban a nosotros. Y luego el profesor Gómez en la clase pasada nos hizo una amplia exposición de la historia de la Universidad de Córdoba hasta llegar a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, que es de donde va a partir hoy el profesor Lucas. Muchas gracias, profesor. Esta conferencia, esta clase, consta por lo menos de 3 partes, que en un principio iba a tener 4, pero hay que resumir un contenido que es enorme. Para esto me basé el tema de la reforma universitaria del año 18 en estos 3 tomos del profesor Enrique Díaz Araujo, un historiador platense, que se llaman Del laicismo del 80 a la reforma universitaria del 18. Trata la cuestión del laicismo del 80 de una manera que a mí me sorprendió, la cual completa y enriquece el panorama que ya explicó el profesor Gómez. Pero ya me voy a adentrar en eso. Consta de 3 partes, dije. La primera, explicar el título de la conferencia. La segunda, hablar sobre los antecedentes del hecho histórico, la llamada reforma universitaria. Y la tercera parte es explicar los hechos del año 18 en la Universidad de Córdoba. No quiere decir que hablaré de Córdoba solamente en esa tercera parte, porque en los años previos al hecho que nos convoca sucedieron cosas importantes en la Universidad de Córdoba y algunas ya mencionó el profesor Gómez. Esa cuarta parte que dije que iba a tener en un principio iba a ser las consecuencias de la reforma, que las intentaré comentar cuando lea el documento principal de la reforma universitaria del año 18, que es el Manifiesto Liminar. Un documento que emitieron ¿quiénes? Los alumnos, cierta cantidad de alumnos de la Universidad de Córdoba en el año 18, en un acto de rebeldía, manifestándose como rebeldes. Manifiesto Liminar se llama el documento, y la palabra liminar hace alusión a que es un comienzo de algo que continúa hoy día. El profesor Gómez ya explicó cómo casi todo el siglo XIX, con el deán Funes en adelante, hay un espíritu reformista en la Universidad Argentina, particularmente la de Córdoba en este caso, que continúa hasta el año 18 del siglo XX y siguió en los últimos 100 años. Porque acá tienen que entender a la palabra reforma como la palabra revolución. Fue el mismo profesor Gómez el que el año pasado explicó en una clase sobre el cardenal Cisneros la distinción entre él, el cardenal Cisneros, y el reformista Lutero. Hay un verdadero sentido de la reforma y un falso sentido de una llamada reforma, una presunta reforma, que termina siendo un acto revolucionario.
transformador y deformador. Acá, deformador de la esencia de la universidad, que como ya hemos visto, la tiene. Desde la primera clase hemos visto que tiene su esencia, la universidad. Quisiera, porque hay personas que no presenciaron la primera clase, leer algo que leyó el profesor. Citando a Alfonso X el Sabio, en los tiempos en que se fundaban las primeras universidades en la cristiandad europea. Esto es en las partidas de Alfonso X. Estudio es el ayuntamiento de maestros y escolares que es hecho en algún lugar con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Con voluntad y entendimiento de aprender los saberes. Adelantamos que eso es lo que menos hay en el acto reformista del año 18 y de allí en adelante hasta hoy. 100 años, ¿no? Se ha cumplido un centenario. También dicen las partidas de Alfonso X: ¿cuál debe el pueblo ser en conocer y en amar y en temer a Dios? Ese es el título 12 de las partidas, y en la ley segunda, dentro de ese título, dice: aquel pueblo es bien amado y enderezado a bien, que pugna cuanto más puede conocer a Dios naturalmente, y aún conviene que lo conozca por creencia de la ley, que es sobre naturaleza. Para este conocimiento es menester que tenga en sí tres cosas: fe y esperanza y amor. Y fe conviene que tenga en todas maneras, porque el entendimiento del hombre no es tan poderoso que pudiese a Dios conocer cumplidamente, sino por ella. La necesidad de la fe y del conocimiento sobrenatural, porque la sola razón no puede sola, que también es lo que pretenden los jóvenes reformistas del año 18, que la sola razón pretenda bastarse a sí misma. Y lo último que dice las partidas, que nos sirve para esta clase: discípulo debe ser antes el escolar que quisiera tener honra de maestro. Y cuando hubiere bien aprendido el saber, debe venir ante los principales de los estudios que tienen poder de otorgarle licencia para esto. Y deben considerar en secreto, antes de que se le otorguen, si aquel que se la demanda es hombre de buena fama y buenas maneras. Las buenas maneras es lo que menos tienen los jóvenes reformistas del año 18 también. En la primera parte de la conferencia, que ya la empecé, iba a explicar el título de la misma, que se llama La Reforma Universitaria de 1918 y su significado histórico. Por supuesto que lo tiene. Ya les dije que tienen que entender a la palabra reforma como la palabra revolución, y la revolución continúa. Hay toda una literatura reformista de diversos autores, de diversa ideología, de diversos partidos políticos, que en todo el siglo XX cada tanto tratan el tema de la pedagogía y de la reforma que aún no está completa. Esto se trató en el curso de la primera mitad del año, categoría Edad Media, en la última clase, creo. La revolución siempre está por venir. ¿Y quién la trae? Nosotros, los jóvenes. Pero los jóvenes se ponen viejos y cuando están viejos, perdón la expresión, hay jóvenes más jóvenes. Aunque estos ancianos a veces actúan como jóvenes también, como jóvenes rebeldes. Tiene ese significado histórico en cuanto que continúa. Tiene otro significado en la historia de la universidad en sí mismo, porque es un hecho que hace al fenómeno de la revolución en la universidad. La universidad es revolucionada.
es revuelta. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de hacer una revolución aún mayor por medio de ella y llevar a cabo la llamada transformación social. El título que le ha quedado al hecho histórico, ¿no? Reforma universitaria. En la medida en que lo que buscaron estos jóvenes del año 18, ya lo contaré en su momento en la clase, en la medida en que no se adecúa a la esencia de la revolución y se aleja más, a la esencia de la universidad, perdón, y se aleja más de la esencia que ya se había perdido en todo el siglo XVIII y XIX, entonces no es universitaria, porque no la busca la universidad. La universidad en todo el siglo XX ha quedado desnaturalizada. Le ha quedado el nombre y el edificio nada más. Por lo tanto, tampoco es reforma, porque no se volvió a la forma original de la cosa. De hecho, el profesor Gómez ya explicó cómo en la Universidad de Córdoba se había suprimido la cátedra de teología. Hacía 50 años del hecho de 1918. Y la filosofía también estaba combatida, la metafísica sobre todo, que estaba siendo enseñada por algunos profesores católicos por medio de la cátedra de Derecho, enseñando derecho natural. Para continuar la primera parte de la clase, que me parece más importante que las próximas, para que se entienda que es un hecho revolucionario, quisiera ubicar esta clase en otros cursos de la Fundación Santa Ana que ha brindado en los últimos años. El primero de ellos, 1815-1915, Contemplación de un siglo de historia a la luz de la fe. En ese curso sobre el siglo XIX a la luz de la fe, en una clase se habló sobre la educación y sobre cómo la Revolución Francesa fundó la Universidad Napoleónica, profesionalista, burocrática, revolucionaria, cuya finalidad es educar al ciudadano de la revolución. Nada que ver con el ciudadano de la ciudad de Dios, sino todo lo contrario, lo antitético. Pues el hecho de 1918, yo señalo, creyendo que está la imagen, busca a este ciudadano de la revolución. Y de allí en adelante hasta hoy día se busca al ciudadano de la revolución, que es la revolución anticatólica, anticristiana y anticatólica. Lo mismo con el otro curso, que fue el curso de la masonería. Más tarde les voy a mostrar unas imágenes relacionadas entre el hecho de la reforma entre comillas, ¿no?, del año 18 con la masonería, sin olvidar que han habido logias que se unieron a la revuelta del año 18, principalmente una que ya la voy a nombrar. Ahí la relación con el curso sobre la masonería. Y el tercer curso, que fue el que se dio a principios de año, el que se llamó La verdad católica frente al liberalismo y el socialismo. Aquí la verdad católica se abandona y se adhiere y se infiltra en la universidad el error, el liberalismo y el socialismo. Y en ello se quiere educar a los universitarios. Lo mismo en la secundaria también. Hay otros dos cursos que ya nombré, es de la categoría Edad Media. Los jóvenes reformistas del año 18 piensan que en la universidad donde están cursando se trata de una universidad de la Edad Media, retrógrada, monacal, escolástica, clerical, que hay que dejarla en el pasado.
¿Por qué? Y por el progreso, por los avances de la razón y por el alcance de la libertad que siempre se está alcanzando y que nunca llega. Y otro curso, por último, porque ahí me da pie para lavarme las manos, entre comillas, un curso que se tituló El sentido cristiano de la educación, que dio el profesor hace unos años ya. En su última clase, que es la clase número 12, que está subida a YouTube, el profesor habló de la pedagogía innovacionista, rupturista, revolucionaria, iluminista, naturalista e inmanentista, y antropolátrica. Aquel que quiera entender todos los conceptos, lo invito a ir a la clase, a escuchar esa clase, aunque se va a entender un poco cuando leamos el documento que les mencioné, el Manifiesto Liminar. Por último, para finalizar esta primera parte, que insisto, me interesa mucho que se entienda, en la clase que dio hace unos meses el profesor sobre el mayo francés del año 68, utilizó el nombre de un partido político, PRI, Partido Revolucionario Institucional del México Revolucionario, para hacer cierta metáfora, cierta analogía tal vez. Porque aquí yo me quiero valer de esa imagen. Sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, la revolución en Argentina se está instalando, se está institucionalizando, sobre todo después de Caseros, de la batalla de Caseros y después de la batalla de Pavón, en el periodo constitucional, de la Constitución de 1853. Se está institucionalizando y la reforma, entre comillas, insisto, del año 18 del siglo XX, no hace más que profundizar eso. Ahora la revolución ha llegado a la universidad. Ya estaba en el ámbito escolar elemental, preparatorio, ahora está en la universidad. Esa revolución mexicana que acabo de nombrar, que inauguró ese partido político, también ha ocurrido hace 100 años. Fue en 1917, el año en el cual se firmó la Constitución laicista de Querétaro, si no me equivoco, que también es revolucionaria, y enormemente. No hace mucho que lo digo, porque no hace mucho que soy profesor, pero siempre digo que en Hispanoamérica, antes de la Cuba revolucionaria, está el México revolucionario, que también hace lo suyo. Y también es lugar de escape para los revolucionarios de los demás países. Es otra cosa eso. Pasamos a la segunda parte, los antecedentes históricos. Se trata de hablar un poco de la generación del 80, que gobernaba la Argentina. El régimen laicista, sobre todo, generación del 80, régimen inaugurado por Julio Argentino Roca, tenía las imágenes, después se las muestro. Otros miembros de este régimen, Miguel Juárez Celman, Ramón Cárcano, Alcorta, que fue presidente también, que los toman ellos como referentes a Mitre, a Sarmiento, tal vez a Echeverría, ¿no? Que son un poco anteriores a ellos. Cuando en 1918 se critique a la Universidad de Córdoba por monacal, por clerical, por escolástica, el primero que llevó a cabo esas críticas fue Domingo Faustino Sarmiento en el Facundo.
también burlescamente, grotescamente como era él, porque verdaderamente era grotesco, exagerador y inentendible cómo se le ha creído a Sarmiento, ¿no? Pero después voy a leer algo. Esta generación del 80 empezó lo siguiente. Con la ley 1420, que fue y que está vigente, de educación laicista para la escuela elemental, es decir, la supresión de la enseñanza del catecismo en la escuela, con el ministro de Julio Argentino Roca, Eduardo Wilde, que también del régimen laicista de la generación del 80 fue uno de los más furibundos anticlericales y masones, proclamado abiertamente. Se inició una persecución del catolicismo a las ideas y a los hombres católicos. Fue una campaña preparada y sostenida con perseverancia durante largos años, que sigue en el año 18 del siglo XX, apoyada por todos los medios que pudo disponer el gobierno. La revolución se institucionaliza desde el gobierno, desde arriba. Dicha persecución fue planeada y dirigida por el propio general Roca, que la incitó artificialmente para lograr determinados objetivos de carácter político. No nos cabe duda de que las fuerzas anticristianas, la masonería por ejemplo, iniciada la persecución, la utilizaron, y de la mejor manera, como es fácil demostrarlo, por el empeño con que acompañaron al gobierno en todas sus decisiones. Ya retomo porque muestro ahora algo. Con respecto a ese curso en el cual de la historia del siglo XIX a la luz de la fe, el profesor había mostrado aquella vez, en aquella ocasión, dos monjes en una gruta, en Nápoles, si no me equivoco, sí, una pintura de dos monjes, mirando hacia la luz. Aquí pasa lo mismo, un acto contemplativo, en un claustro. En esta ocasión es un claustro monacal, no es universitario. Pero lo que quiero señalar acá es que en la reforma del año 18, fíjense cómo digo reforma, porque ha quedado el nombre así, no quisiera llamarla así, sino revolución o revuelta del año 18. Es anticlaustral. Se quiere eliminar el claustro porque no se quiere contemplación, no se quiere interioridad, no se quiere espiritualidad. Más bien se la combate. Y ahí están los jóvenes reformistas del año 18 instalando, no sé si el edificio es la Rectoría o la Universidad de Córdoba, la puerta principal, arriba, la bandera de la Federación Universitaria de Córdoba. Quería comparar con esta imagen que presentó el profesor como antítesis de los monjes en la gruta, mirando hacia la luz, este hombre que se sube solo a la montaña para enaltecerse y desde allí no mirar más que tinieblas. Las tinieblas de estos jóvenes universitarios no son más que los últimos 100 años. Por su fruto lo reconoceréis. Y quedan dos clases para que se entienda lo que acabo de decir. En relación al curso sobre la masonería, este es el símbolo actual del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de La Plata. Muy parecido a un símbolo masónico. Quería mostrarlo por eso mismo que acabo de decir de los frutos. Aquí hay un fruto. Aquí hay una placa
que la leo, ¿no? En el centenario de la Reforma Universitaria, la masonería argentina saluda a los hombres y a las mujeres, porque hay que incluir a las mujeres, el feminismo hoy, ¿no?, libres de América, y renueva su compromiso en la lucha siempre actual por el libre pensamiento, la libertad de conciencia y la autonomía del saber libre de dogmas, como hace 100 años. La masonería argentina renueva su compromiso con el futuro. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Ese es el inicio del manifiesto liminar de los jóvenes reformistas del 18. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Primera contradicción de los muchachos revoltosos. Dicen que se acaban de liberar, pero falta más libertad. Después, buscando más información, bueno, para que compararan con el otro símbolo, hay un conocido símbolo masónico. Esto es un Twitter, una red social también, buscando imágenes acerca de la reforma del año 18, también como la Gran Logia Argentina, que está modernizada y tiene su red social, habla, ¿no? La reforma universitaria fue un hito emancipatorio que contagió a todo el continente. El pensamiento masónico jugó un rol fundamental en el triunfo de las ideas de la reforma. Lo dicen ellos, no lo digo yo. Después, con respecto al socialismo, no solo es este signo, este es el símbolo de franja morada. Fíjense el parecido con el símbolo comunista. Solo que en lugar de la hoz está la pluma. Porque la revolución al fin y al cabo no la hacen los trabajadores ni los obreros, sino los intelectuales, entre comillas. Eso lo digo ahora. Acá tengo un librito que se llama El Universitario frente a la doctrina marxista, que es una conferencia de Carlos Alberto Saccheri. Este punto parte de una constatación lamentable que es la crisis de las inteligencias vacías. Siempre se ha dicho, sobre todo en ambientes dinerables, en ambientes más prósperos, económicamente hablando, que el marxismo progresa en los estómagos vacíos. Eso es una grave equivocación. El marxismo progresa en relación directa del vacío mental, no del vacío estomacal. Lo mismo decía Jordán Bruno Genta. La revolución se hace con los intelectuales. Los otros sirven, los trabajadores. ¿Cuándo, se preguntaba el profesor Genta, cuándo usted ha visto a un obrero dirigir una revolución? Dirigir. El padre Castellani sería más gracioso, ¿no? Hablaría de gente, de muchachos con pocos alcances naturales, una mente poco amueblada, de reducido campo lumínico. Es relativamente más cómico el padre Castellani. Ahí la tienen a Franja Morada, que está desde los años 80 junto al partido al cual pertenece, la Unión Cívica Radical, dentro de la Internacional Socialista. Y no olvidemos que Franja Morada impera en la Universidad Argentina actual, de tal manera que hay un poder internacional actuando indirectamente en la universidad actual. Estaba con la generación del 80, disculpen este retraso, ¿no? Acá tenemos a Julio Argentino Roca, Miguel Juárez Selman, que es menos conocido que el otro, Ramón Cárcano, discípulo de Juárez Selman, que tiene mucho que ver con el liberalismo en Córdoba, y José Manuel Estrada. Este no es del régimen, este combatió al régimen cuando empezó a propagarse la ley 1420 de educación laicista. Lo mismo que este otro personaje, Emilio Lamarca, entre otros, Pedro Goyena, que no traje imagen, pero son muchos los personajes, sacerdotes, también obispos, que pertenecieron al grupo La Unión, que combatió la ley 1420 y las demás leyes laicistas de la generación del 80, así como también a los reformistas del año 18,
les combatieron, no los de la Unión, que ya había sido disgregado el grupo, pero sí, por ejemplo, dentro de la Universidad de Córdoba se fundó, para responder a los reformistas, del Comité Pro Reforma Universitaria, jóvenes católicos, o por lo menos reacios a la revuelta, fundaron el Comité Pro Defensa de la Universidad y su propio periódico universitario, ¿no? El Heraldo Universitario. Debido a este retraso, no diré mucho sobre la generación del 80. Voy a enumerar las leyes, ¿no? Primero, el Congreso Pedagógico Americano de 1882, que fue previo a la Ley 1420, y quería nombrarlo porque se llamó Congreso Pedagógico Americano, así como los reformistas del año 18 en su manifiesto liminar llaman a toda América a la reforma. La Ley 1420 de Educación Común de 1884, la Ley de Registro Civil, la Ley de Matrimonio Civil, la Ley Laínez, que propagó en otras provincias la Ley 1420, un proyecto de Ley de Divorcio Vincular en el año 1902, entre otros problemas, porque también se combatieron obispos. El tan ejemplar caso de Monseñor Clara y el caso de el nuncio apostólico Monseñor Matera, que fue expulsado de Argentina. No los voy a explicar a los ejemplos porque ya me retraso demasiado, pero sí, Clara, Monseñor Clara, enfrentó la introducción de la educación laicista en la escuela y la introducción de maestras protestantes. De hecho, prohibió a distintas familias católicas ir a escuelas donde enseñaran protestantes. Un ejemplo que nos sirve para hoy día. No con los protestantes, obviamente, sino con otros que han avanzado en la revolución. Quisiera mencionar sobre ese caso, porque fue perseguido Monseñor Clara y calumniado mediante los malos periódicos, un grupo de profesores católicos, entre los cuales estaba el profesor Rafael García, cuya estatua los reformistas de la Universidad de Córdoba después sacarán de su pedestal, la bajarán, firmaron, este profesor García con otros, un manifiesto de los católicos de Córdoba en defensa de Monseñor Clara. También fueron cesanteados de la universidad, le quitaron las cátedras. Los profesores García, Berrotarán y Castellano. Esto es en la Universidad de Córdoba. Ahí hay un antecedente de cómo se le quita la cátedra a profesores católicos por defender a Monseñor. Y después, en el hecho del año 18, algunos revolucionarios se quejarán de la universidad monástica, pero se viene persiguiendo a la iglesia hace rato. Y adentro de la universidad también. Así que hay cierta contradicción. También podríamos mencionar el caso de el normalismo, la Escuela Normal de Paraná principalmente, que se trató de la valoración de lo europeo frente a lo hispano-criollo, que es despreciado. La adhesión reverente al mito del progreso cientificista, que está en los jóvenes reformistas del 18, que se traduce pedagógicamente en un enciclopedismo. Esto lo tomé de Carlos Usín. En torno a la educación secundaria también, en los años 10 del siglo XX, se presentará un proyecto de reforma de la educación que se llamó Reformas Orgánicas de la Instrucción Pública. Reformas orgánicas. Pregonado por el positivista Víctor Mercante.
quien defendió el proyecto, y que como no salió el proyecto, dijo, ¿no? A pesar del decreto derogatorio y del fracaso de la reforma, renacerá, no importa con qué nombre y en qué fragmentos. Y 2 años después la reforma del 18, curiosamente. Acá nos dice el padre Castellani, en la escuela normal les enseñan esto, primero pedagogía y después encontrar puestos. Y verdaderamente es eso, porque en la universidad se ha instalado eso, primero pedagogía y después encontrar puestos. Obviamente es la pedagogía rupturista, revolucionaria. Mencionar también, podríamos, al Congreso de Libre Pensamiento del año 1906, el cual sugería el estudio de los métodos más eficaces para obtener la supresión de los ejércitos permanentes y la negación de la existencia del pontificado como poder político internacional. En este Congreso de Libre Pensamiento también estaba la masonería de lleno ahí. Y pedían lo siguiente, ¿no? Monopolio completo del Estado laico en la instrucción pública. Reforma del 18. La beneficencia laica debe estar a cargo del Estado. Hospitales, asilos, escuelas. Prohibición de procesiones religiosas por las calles. Abolición del juramento religioso en todos los actos públicos. Separación de la Iglesia y el Estado. Ven cómo la reforma sigue hoy día, el pañuelo naranja. Limitación del derecho de propiedad de las asociaciones religiosas a las solas necesidades del culto. Supresión de las órdenes monásticas. Supresión de las fiestas religiosas en el calendario del Estado. Supresión absoluta de todo privilegio o excepción a favor de los individuos que hagan un medio de vida del ejercicio del ministerio religioso. Ese Congreso de Libre Pensamiento fue en 1906, cuando ya ocurrió el antecedente más próximo de la reforma universitaria de Córdoba del 18, que fue la reforma del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires, donde se hicieron unas modificaciones estatutarias que después voy a explicar, que son meramente accidentales, solucionables, sin intervención del gobierno alguna. Eso en la reforma del 18 se ve también, y cuando la revuelta desde Córdoba se expande a la ciudad de La Plata, al litoral, como las revueltas, las huelgas de los estudiantes, porque esa es un arma, la huelga, son por cosas accidentales, por cosas que son de cualquier cosa menos de que haya sabiduría en la universidad, en la casa del saber. Cualquier cosa menos eso. Y sigue hoy día, ¿no? Último caso, porque viene bien nombrarlo, aparte de la expulsión del delegado apostólico de la Santa Sede, Monseñor Luis Matera, que ese es un caso relativamente conocido, la persecución, acá. Quisiera leer al profesor Aranjo un segundo. No solo en la Convención Provincial del año 70 y 73 estuvo bien representada la masonería. Esto es una convención provincial de la Constitución de Buenos Aires. Asimismo, destacó en la calle la masonería. Relata Esteban Rondanina que el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Federico Aneiros, dio a conocer una carta pastoral condenando el laicismo. Ahí ocurrió que Luis Varela, liberal y masón que acababa de actuar en la Constituyente de Buenos Aires, publicó entonces una contrapastoral enérgica y vibrante. Se constituyó un club universitario liberal,
Club Universitario, de carácter liberal para oponerse a las pretensiones de la Iglesia, y se realizó un acto público durante el cual hablaron los ciudadanos Veracochea, Balieto, Susini, que después aparece en el año 18 en Córdoba, Adolfo Saldías. Una manifestación que se organizó al terminar los discursos, se inició apedreando el edificio del arzobispado y terminó prendiendo fuego el colegio y la iglesia del Salvador. Jesuita, la iglesia y el colegio también, fundado por los jesuitas, ¿no? Curiosamente, los reformistas del año 18, cuando se quejen de la Universidad de Córdoba, la llamarán jesuita, aunque los jesuitas no estén acá hace un siglo y medio, alrededor de un siglo y medio. Pero completa el panorama el profesor Araujo. Una de las logias masónicas que participó de este mitin, antes de atacar la escuela e iglesia del Salvador, participó una logia que se llamó Club Clemente XIV, que el nombre de Clemente XIV tiene que recordarse como para el hecho histórico de la expulsión de los jesuitas y de la supresión de la compañía. Que una logia masónica se llame Club Clemente XIV, obviamente, ya nos dice mucho. El laicismo también se propagó, obviamente, en Córdoba. Yo les mostré a Juárez Selman, que era cordobés, y a Ramón Cárcano, que también era cordobés. Voy a leer un poco a Ramón Cárcano, porque estos ya son no los años remotos previos a la reforma del 18, sino antecedentes que hacen a la historia de Córdoba, la historia de la juventud liberal y anticristiana, que nos dice que el hecho del año 18 no sale de un repollo, tiene todos sus antecedentes, que es lo que uno cree cuando va a la universidad, en este caso un instituto de profesorado. Este hecho histórico salió de la nada y se quejaron los alumnos de unas injusticias en la universidad. Eran justas las quejas y les hicieron caso desde el gobierno y listo. Eso es lo que uno piensa. Pero no es así. Hay todo un conjunto de antecedentes en los cuales me detengo con intención, creo yo, positiva. Dice el mismo Ramón Cárcano, ¿no? La fuerza de propaganda del partido gobernante hállase en el Club de la Juventud Universitaria. Domina en las tribunas y en la vanguardia de asalto. El ministro de Hacienda Buquet un día nos escribe una carta de estímulo y aplauso. Córdoba sufre la tiranía de un gran enemigo, el fanatismo. Lo señalo a las iras de la juventud universitaria. Es necesario denunciarlo al pueblo, combatirlo y aniquilarlo. Al fanatismo, que después se lo combate al fanatismo en la Universidad de Córdoba. Córdoba tiene en su juventud estudiosa, alimentada por ideas nuevas y una política liberal, su fe y su esperanza. Adelante, adelante. Esta proclama inteligentemente calculada, dice Cárcano, nos causa la impresión de un toque de clarín. Todos nos lanzamos a buscar enemigos. Un estudiante encuentra al presbítero Fernando Falorni, quien defendía al obispo castellano desde el periódico La Prensa Católica, y lo derriba de un golpe en la cabeza. Este es un detalle que da Araujo. Otro detalle también, como los jóvenes estos de Córdoba, liberales, se prenden a celebrar el 20 de septiembre, el día 20 de septiembre del año 1870, aniversario de la entrada de Roma, de las tropas de Roma, de Víctor Manuel, en Italia. Monarquía anticatólica también, ¿no? Aparece en Córdoba, nos dice Araujo, un nuevo estilo de operar. Manifestaciones con banderas, marchas extranjeras. No olviden que en Italia están los carbonarios, ¿no? Y ha habido
en este periodo, inmigración italiana. Insultos, ataques personales al clero, que también se dan en el año 18 en adelante, con gritos desaforados y rotura de vidrios, peleas con la policía, etc. Otro detalle, Miguel Juárez Celman, que apoyó a su discípulo Ramón Cárcano en su tesis doctoral, que era una tesis que consistía en igualar a los hijos sacrílegos con los hijos naturales. Igualitarista la tesis, en el derecho jurídico estaba el igualitarismo. Había una evaluación que se llamaba la ignaciana, que ya la nombró el profesor Gómez. Juárez Celman hizo zafar, estando en la comisión de la mesa examinadora, hizo zafar a Cárcano de la evaluación llamada la ignaciana, que era un examen dedicado a San Ignacio. No quiere decir que se tratara de San Ignacio. Era principalmente comentar las obras de Pedro Lombardo, algunas cuantas horas. Una tradición que los reformistas del año 18 detestan, como el hecho de que los egresados en la Universidad de Córdoba, el acto de los egresados sea el 18 de diciembre, ¿no? Por la Virgen. Como también se quejaban los reformistas de que en la Universidad de Córdoba estuviera lleno de pinturas de sacerdotes y de obispos, imágenes religiosas, como si no hubiera sido fundada la universidad en la cristiandad americana, ¿no? Último caso, ¿no? En un banquete, donde aparece Susini de nuevo, felicitando a Miguel Juárez Celman por los favores que le hizo a Cárcano, donde se reunían los incondicionales de Celman, habla el señor Joaquín B. González, que era más joven, es el que después nacionalizó la Universidad de La Plata, que era la universidad más modernista para los reformistas de Córdoba, una universidad a imitar, también masón, Joaquín B. González. Dice: ¿por qué nos hemos agrupado en torno al doctor Juárez y no de otra persona? La razón es sencilla. El partido que por naturaleza de las cosas pertenece a la juventud es el Partido Liberal, porque es reformista, ahí aparece de nuevo la palabra reforma, con su espléndida bandera de principios, que es por sí mismo una regeneración, digo más, una revolución social. Sobre sus hombros, los de Juárez, pesa el carácter de una época. También hubo una querella, se atacó la sede del diario Los Principios, que era un diario católico, cuando desde este diario se criticó a José Figueroa Alcorta, cuando dijo, por la prensa también, los principios liberales que informan mi credo, esto quería leerlo, religioso. Habló de los principios liberales que informan mi credo religioso, tanto que nos ha dicho, enseñado el profesor Mayeregger, de que en el liberalismo está esta connotación pseudo-religiosa. Bueno, acá Alcorta la expresa. Se ataca la sede del diario Los Principios y un grupo enardecido de liberales asaltó, empapeló la imprenta del diario y ocurrió un atentado que se reiteró en 1901 contra el diario y contra la Iglesia de la Merced. Sobre los malos periódicos que también acompañan a los reformistas del 18 y lo vimos en todo el siglo XX hasta hoy día, podríamos leer el inicio del pequeño ensayo de Félix Sardá y Salvani, Los malos periódicos, que empieza así: creo, lector, que si Satanás hubiese de encarnarse en algo digno de su perversidad y de su odio a Dios y al género humano,
encarnaríase en un mal periódico. El mal periódico, en el caso del reformismo del año 18, se llamó La Voz del Interior, en el cual participaban algunos miembros del Partido Radical. En esta época, la Unión Cívica no había sido fundada hace mucho. Cuando Mitre traicionó al partido, se dividió el partido y se empezó a llamar Unión Cívica Radical. Pero como señala Araujo, la inmigración que también entra en Córdoba, sobre todo italiana, que se asienta más en el sur de Córdoba, viene con ideas liberales, revolucionarias. Y son los mismos que después, como dice Araujo, querrán que su hijo sea doctor y que vaya a la universidad. Pero sobre todo, menciono esto porque infiltran el partido de la Unión Cívica Radical, generándose una división en torno al año 18, que fue la división entre los rojos y los azules. Los azules fueron los de la Unión Cívica católicos, tradicionales. Y ya me adentro en los hechos del 18, que estaban gobernando la provincia de Córdoba y también estaban dirigiendo la Universidad de Córdoba. Los radicales azules, insisto, tradicionales, no como los rojos, que eran el bando liberal, que en torno al hecho del año 18 se terminó dividiendo formalmente el partido. Este grupo que dirigía la Universidad de Córdoba se llamó Corda Frates, haciendo alusión a un grupo que ya se había fundado en Italia, Corda Fratres. La palabra frates es una suerte de acriollamiento de la palabra fratres. Corazones hermanos quiere decir. Que es cierto, estaban vinculados al gobierno de la provincia y de la universidad, y que nosotros no tenemos por qué ver un mal en eso, porque somos católicos y queremos que la patria sea restaurada en Cristo, y que ellos, los católicos, gobiernen tanto el poder civil como la universidad, es un bien. Yo había mencionado que Sarmiento fue el primero que en el Facundo habló burlescamente de la Universidad de Córdoba, también criticando su enorme cantidad de claustros, según él, y toda la ciudad era claustral, una exageración innecesaria. Hay otros personajes que critican a la Universidad de Córdoba por cosas injustas también. Por ejemplo, por decir que tenía textos atrasados, ¿no? Ahí está la categoría Edad Media. Estos se quejan siempre de los profesores clericales, católicos, ¿no? Clericales lo llaman ellos. De que haya textos atrasados del siglo XVIII. ¿Eso qué quiere decir? Que es atrasado, que sea del siglo XVIII. Cosa que fue refutada en el Congreso por los diputados Enrique Martínez, sobre todo Enrique Martínez, lo mencionaré ahora, y a Rafael Núñez, del Partido Demócrata Progresista. Estos dos discutieron en el Congreso con Juan B. Justo, el jefe del Partido Socialista, que era el que dirigía en el Congreso las críticas a la Universidad de Córdoba en el año 18 en apoyo a los reformistas. ¿Qué dice Justo? Denunciaba que bajo el nombre de derecho público eclesiástico se imponían profesiones de fe, sí, inconciliables con el espíritu universitario. Se refería a la cátedra de filosofía de derecho con desdén por su ridículo metafísico y absurdo. Ya Eduardo Wilde, el ministro de Educación
de instrucción pública de Roca llamaba a la filosofía la pobre diabla. Bueno, imágenes religiosas que critican, dirigentes de la universidad que no quieren estos que estén ahí, libros atrasados, ¿no? Que también fue refutado por el diputado Martínez, señalando que, conociendo al bibliotecario de la universidad, había alguna obrita de Marx, obras de Darwin completas, que no quiere decir tampoco que no hubiera obras revolucionarias, solo que en una universidad que en esencia es católica no tiene por qué haber. También molestaba la presencia de algunos personajes de ese periodo, como el profesor, que no lo encuentro ahora. No es tan grave. Había un conjunto de profesores que estaban renovando la literatura católica en Córdoba. Estaban escribiendo por cuenta propia, no solo manejaban bibliografía católica, sino que estaban escribiendo lo suyo, lo cual fastidiaba obviamente a los laicistas. Laicismo que comparten tanto los liberales como los socialistas. Mencioné, bien, como tengo que saltar algunas cosas, mencioné una reforma del Estatuto de la Universidad de Buenos Aires del año 1906. Ese es el antecedente más próximo a la reforma del 18. Se reformó el estatuto suprimiéndose las academias vitalicias. Principalmente, esto fue lo primero que se pidió, que no hubiera profesores dirigiendo las facultades, con cargo de dirección en las facultades, que estuvieran perpetuamente, ¿no? La famosa periodicidad de cátedra, que no es esencial a la universidad tampoco. Lo esencial es el saber. Lo mismo con otras cosas que pidieron los jóvenes reformistas, ¿no? Y esto hay que decirlo. Porque esto fue después de la reforma del 18 y después de que el movimiento reformista se expandió en La Plata, lo mismo que en Buenos Aires, se empezó a pedir la autonomía universitaria, concursos de cátedras, gobierno tripartito, ya se había empezado a pedir ese, periodicidad de los cargos, extensión universitaria, docencia libre, como si no hubiera profesores liberales en la Universidad de Córdoba. Antes de la reforma del 18, docencia libre, o sea, libertad de cátedra. Ya había profesores liberales. De hecho, cuando se quiso, como mencionó el profesor Gómez, restaurar la cátedra de teología en la Universidad Católica, en la Universidad de Córdoba, fue la mayoría de los profesores liberales los cuales impidieron que se restaurara la cátedra. Como también, unos años antes del reformismo del 18, se quiso, y duró unos años, implantar la Universidad Católica. Duró muy poco tiempo, entre el año 10 y el 20, pero fue suprimida, obviamente por no recibir ayuda del gobierno. No es que la universidad era gobernada del todo por los católicos tampoco. Es cierto que en el año 18 había una camarilla que llevaba a cabo el buen combate, ¿no? Y eso es laudable. Debería empezar con los hechos del año 18, que sería la tercera parte de la conferencia. Podríamos distinguir distintas etapas de la revuelta del 18. En un principio, la huelga que empieza a finales del año 1917. Por también una cosa accidental, porque se cerró el hospital de clínicas donde practicaban los practicantes, valga la redundancia, de la Facultad de Medicina. Cosa que podía ser solucionada. Cuestión de tiempo. Innecesaria la huelga. Solo que la perpetúa, los reformistas perpetúan la huelga, porque, insisto,
Lo que está de fondo acá es que quieren hacer la revolución y se valen de cosas accidentales, secundarias, para emprender a cabo la revolución, llevarla a cabo. Continúan la deuda en el verano y después al inicio de la cursada de la Universidad de Córdoba en abril del 18. Se suma la Facultad de Ingeniería, se suma la Facultad de Derecho, se suma la FUBA, Federación Universitaria de Buenos Aires, que fue fundada cuando se reformó el estatuto de dicha universidad. Federación, ¿no? A mí me hace acordar, justo año 1918, al nombre que se le da a la Unión Soviética en una reforma constitucional, República Socialista Federativa Soviética de Rusia. Las federaciones acá se expanden en toda América también, eso es otra cosa que hay que decir, en todas las universidades y en toda América, para expandir la reforma, la revolución. Así como es internacionalista el comunismo. Los jóvenes reformistas piden al gobierno de Hipólito Yrigoyen, que lo tenemos por aquí. Voy a mostrar algunos personajes. Este es Alfredo Palacios, y ahora sigo con Yrigoyen, que participó en los mitines de los jóvenes reformistas del 18, socialista y masón reconocido. Este fue Antonio Nores, el rector católico perteneciente a la Corda Frates, que era dirigida por él, Arturo Vaz. Era una suerte de la Corda Frates de tertulia de algunos caballeros católicos, que era bastante exclusiva. Este es Arturo Orgaz. Estoy haciendo una presentación de los personajes, ¿no? Arturo Orgaz fue el máximo dirigente del Comité por la Córdoba Libre, en el cual se reunían los jóvenes reformistas, entre ellos Deodoro Roca, que es el que escribe el Manifiesto Liminar de la revuelta. Arturo Orgaz, aparte de ser masón, jefe del Comité Córdoba Libre, terminó siendo el presidente del Club Atlético Belgrano. Como también averigüé, la masonería también estaba... Hay bastantes personajes en los clubes atléticos que pertenecen a la masonería en sus inicios. Pero eso es cosa del fútbol, que como dijo el profesor en la época del Mundial, el fútbol es inglés. Este es Deodoro Roca, el que escribió el Manifiesto Liminar. Aquí, sin bigote, Deodoro Roca, más formal que en esta anterior imagen. Acá tenemos un pequeño diario donde aparece Enrique Barros, uno de los jóvenes reformistas, firmante del Manifiesto Liminar, luego destacado médico, junto a José Agusti, fundador y director del diario Córdoba, junto a Alfredo Palacios, difusor de la reforma en América Latina. También había habido algunos problemas porque los reformistas los quería llevar a Alfredo Palacios a dar cátedra en la universidad, pero la Corda Frates no estaba de acuerdo con eso. Gregorio Berman, psiquiatra y oficial médico del Ejército Republicano Español. El profesor Araujo también señala cómo, instalado el reformismo en Argentina después del 18, 19, 20, vendrán exiliados de España, también con sus ideas, ¿no? Con sus ideologías principalmente. Y Mario Bravo, dirigente y legislador socialista. Los unía el ideario reformista. Más que nada se proclamaban ellos, a sí mismos, los jóvenes reformistas, como socialistas, más que como liberales. Ahora voy a leer el documento principal.
Este es Enrique Barros de nuevo, que tendrá alto cargo en la Federación Universitaria de Córdoba, que después será apaleado por unos jóvenes católicos. Este es el interventor, José Salinas, fue el último que intervino la universidad en el año 18. Yo les había dicho, los jóvenes pidieron a Irigoyen, el presidente de la nación, que interviniera la universidad. Y después piden autonomía universitaria, ¿no? Pero ahora tiene que intervenir el presidente para ayudarnos a nosotros los revoltosos a hacer lo que queremos llevar a cabo. Este fue el último interventor, este fue el primero, José Nicolás Matienzo, con su monóculo. Este fue Juan B. Justo, el jefe del Partido Socialista, quien, cuando defendió a los reformistas en el Congreso, mientras fue corregido, habló de desenclaustrar la universidad. Ahí hay todo un símbolo. Ya como explicó el profesor, el claustro es la universidad. Yo les dije que había sido corregido Juan B. Justo por el demócrata también Rafael Núñez en el Congreso. Denunció como falsa en el Congreso la llamada falta de discusión libre de ideas vinculada a la infiltración sectaria en la Corda Frates, puesto que según él, según Enrique Martínez, el diputado radical, el 70% de los profesores eran liberales. Y hasta fueron aprobadas tesis sobre el divorcio, habiendo profesores católicos en mesas examinadoras, en la época en la cual se debatía el proyecto del divorcio vincular. Este fue Fray Zenón Bustos, obispo de Córdoba, esta es la única imagen que encontré, que criticó a los jóvenes reformistas en el mismo año 18 por ser hijos de la 1420, por ser educados en la ley 1420 y por no entender el sentido de la universidad. Tendrían que haber venido a la primera clase, pero ya estaban fallecidos. Este es don Hipólito Yrigoyen, el presidente al cual le piden la intervención. Y vuelvo a Palacios. Voy a leer de aquí que tengo más resumidos los hechos. Recibió, insisto, apoyo de la Federación Universitaria de Buenos Aires, el Movimiento Reformista de Córdoba. Se clausura la Universidad de Córdoba, eso lo hacen las autoridades de la universidad, pero como los jóvenes reformistas piden interventor, Hipólito Yrigoyen lo manda a Matienzo, el que nombré recién, como interventor. Este llevará a cabo una reforma, una primera reforma del estatuto, imitando la reforma del Estatuto de Buenos Aires, del año 6. Se suprimirán las academias vitalicias y se formarán consejos directivos de profesores que se renuevan cada cierta cantidad de años. Se da una votación para renovar el claustro docente y ciertas autoridades de las facultades. ¿Con qué finalidad? Los jóvenes reformistas querían, mediante la reforma que se acababa de hacer, que hubiera profesores reformistas, que ellos lo lograron. Y logran que haya decanos reformistas en las universidades, por medio de las elecciones, con la finalidad última de que haya un rector reformista, que es en lo que fracasarán, por lo cual emitirán el manifiesto liminar. No puedo seguir con los hechos porque creo que me voy a extender demasiado, pero sí dar algunas pautas, porque quiero leer sobre el manifiesto liminar. Ellos, los jóvenes reformistas, tendrán profesores a favor, un profesor de Derecho que también era juez federal, que les facilitará en algunas de sus tropelías, como por ejemplo
el alboroto que hicieron el 15 de junio, cuando se votó al rector Nores, ¿no? El rector Nores católico, porque en las elecciones ganó el rector católico. Los jóvenes reformistas publican el manifiesto liminar desconociendo el resultado de las elecciones y hacen un alboroto enorme, desordenan y rompen en el acto en el salón de eventos de la Universidad de Córdoba. Lo mismo harían en la segunda mitad de año cuando tomen la rectoría. También tomarán la rectoría, se quedarán con la llave y el juez federal los hará zafar. Como dije, tienen diputados a favor, senadores a favor. En las cámaras de diputados se les subvenciona, ellos llegan a tener una subvención y esa subvención la usan para enviar al joven que mostré, Enrique Barros, a convencer a Hipólito Yrigoyen y a Salinas, el ministro de Yrigoyen, para que pongan como interventor, después de que fracasara la elección del rector reformista, porque se eligió un católico, para que interviniera el Susini, el señor Susini que nombré, que era de los muchachos de Miguel Juárez Elman, allegado a Ramón Cárcano, laicista, que también había estado en el ataque a la iglesia de El Salvador. Cuando Hipólito Yrigoyen y Salinas son convencidos por Barros, Enrique Barros, que también firma el manifiesto, insisto, lo nombran como interventor a Susini, que es un furibundo anticlerical, y ahí logran que el señor Antonio Nores renuncie a la rectoría y se da un conjunto de renuncias de profesores católicos o antirreformistas que se profundizará después cuando el tercer interventor, José Salinas, adhiera a los reformistas. Adhirió. Araujo dice que Yrigoyen no eligió bien a Salinas, que era, según él, alguien que no era competente para su cargo, y le da a Yrigoyen una suerte de postura de razón de Estado, como que interviene la universidad con personas que van a ceder a las pretensiones de los reformistas, pero con la finalidad de terminar con el alboroto, con el problema. Solo que termina pasando lo contrario, ¿no? Se termina expandiendo a la Universidad de La Plata, a la Universidad de Buenos Aires, a la Universidad del Litoral, que se habían nacionalizado, a la Universidad de Tucumán, donde en los años 20 se sacó a su rector, Juan Bautista Terán, que él había fundado la universidad y era católico, y también fue un gran escritor en contra de la reforma y en pro de un intelecto católico. En fin, la reforma se expanderá. En el manifiesto liminar, disculpen el desorden, está la ideología imperante. Yo leeré algunos de sus fragmentos. Eso sigue hasta ahora. Esto se ha profundizado hasta el día de hoy, pero es lo vigente. La Gaceta Universitaria. A ver, tengo una imagen acá. Ahí le muestro la imagen, ¿no? Esta es una imagen del Partido Socialista Internacional, o sea, el Partido Comunista, que se había escindido del Partido de Justo, que en este documento, que después se los puedo pasar, indican ser el partido más a favor y explícitamente a favor de los reformistas. Aquí una firma de los miembros de la Federación Universitaria de Córdoba con un ejemplar de la llave de la rectoría.
Fíjense acá, ¿no? Federación Universitaria se invita a los estudiantes y a todos los hombres libres de Córdoba al gran meeting que se realizará el domingo del 30 corriente a las 3 p.m. Se invita a la juventud y al pueblo a concurrir al meeting que se realizará hoy, domingo 23 de junio, a las 4 p.m. Acá está el manifiesto liminar, con una frase en latín, que la citan de Tácito, aquí. Rara temporum felicitate, o felicitate, ubi sentire quae velis et quae essentias dicere licet, que quiere decir esa rara felicidad que se siente cuando se piensa lo que se quiere y se dice lo que se piensa. Más o menos eso. Mi latín no es muy fuerte. Y empiezo, ¿no? La Juventud Argentina de Córdoba, los hombres libres de Sudamérica, manifiesto de la Federación Universitaria de Córdoba. Hombres de una república libre, acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Córdoba se redime, fíjense el concepto. Desde hoy contamos para el país con una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan, esto ya lo habíamos leído. Estamos pisando sobre una revolución, estamos viviendo una hora americana. Era necesario borrar para siempre el recuerdo de los contrarrevolucionarios de Mayo, porque esto también hace en su literatura reformista una imagen que viene desde Mariano Moreno, Rivadavia, Echeverría, Sarmiento, hasta ellos. Son los que van trayendo la libertad al país. Las universidades han llegado a ser así el fiel reflejo de estas sociedades decadentes, como en la Corda Fratres, ¿no?, que se empeña en ofrecer el triste espectáculo de una inmovilidad senil. Por eso es que la ciencia, con mayúscula ciencia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra mutilada y grotesca al servicio burocrático. Cuando, en un rapto fugaz, abre sus puertas a los altos espíritus, es para arrepentirse luego y hacerles imposible la vida en su recinto. Ahí está la categoría de amnesia, ¿no?, aplicada a esto. La bibliografía trazada, el grupo cerrado. Nuestro régimen universitario, aún el más reciente, es anacrónico, dicen estos reformistas. Está fundado sobre una especie de derecho divino, el derecho divino del profesorado universitario. Disparate. La Federación Universitaria de Córdoba se alza para luchar contra este régimen y entiende que en ello le va la vida. Jordán Bruno Ollenta, crítico de la reforma universitaria, no paraba de denunciar en sus escritos cómo hay un envalentonamiento en los jóvenes que quieren hacer la revolución y un aburguesamiento, el vicio de la pereza, en los jóvenes que por lo menos piensan y dicen ser contrarrevolucionarios. Reclamamos un gobierno estrictamente democrático y sostenemos que el demos universitario, la soberanía, el derecho a darse el gobierno propio radica principalmente en los estudiantes. Fíjense cómo entra el lenguaje político. No es raro que la universidad se haya politizado. No es raro. De hecho, se dedican a eso, a cosas secundarias, y no solo secundarias en este caso, sino algo extraño, foráneo, ajeno a la esencia de la universidad. Y palabra más, palabra menos, pierden el tiempo. Se pierde el tiempo verdaderamente y se interrumpe al que quiere invertir el tiempo de una manera positiva. Invertir el tiempo, entre comillas, ¿no? Usar bien del tiempo. La autoridad es un hogar de estudiantes. No se ejercita mandando, sino sugiriendo y amando, enseñando. Si no existe una vinculación espiritual entre el que enseña y el que aprende, toda enseñanza es hostil de contingencia, de consiguiente infecunda.
Acá denuncian que tiene que haber una vinculación espiritual entre el docente y el alumno. Y justamente después de la reforma es lo que menos pasa. Con esta universidad de masas, donde hay un mundo, donde es un mundo de personas, la relación maestro-discípulo, que ya viene corrompiéndose, destruyéndose, desde que se establece esa dialéctica alumno bueno, profesor malo, no existe esa relación personal. Y después hablan de la reforma de la pedagogía, ¿no? Acá aparece la palabra ciencia 3 veces con mayúscula. Los gastados resortes de la autoridad que emana de la fuerza no avienen con lo que reclama el sentimiento y el concepto moderno de las universidades. El concepto moderno de las universidades principalmente estaba en la Universidad de La Plata, que también después de Córdoba será reformada. Será reformada también. El chasquido del látigo solo puede rubricar el silencio de los inconscientes o de los cobardes, la imagen de los profesores tiránicos, ¿no? Ahora advertimos que la reciente reforma sinceramente liberal, aportada a la Universidad de Córdoba por Nicolás Matienzo, solo ha venido a probar que el mal era más afligente de lo que imaginábamos. Claro, como ganó el profesor católico, ahora la reforma que nos habían hecho para beneficiarnos era mala. En un principio era correcta y liberal. Ahora pasaba a ser incompleta. Por eso recién ahí pedirían la participación de los alumnos en el gobierno de la universidad. Eso no les interesa, ¿eh? Al contrario, si el alumno no está para gobernar la universidad. Pero como tiene que hacer la revolución, y ellos son los jóvenes, y la revolución los necesita, bienvenido sea la participación del alumno o su voz y su voto en la universidad. Bienvenida para los revolucionarios, ¿no? Al confesar los ideales y principios que mueven a la juventud en esta hora única de su vida, quiere referir los aspectos locales del conflicto y levantar bien alta la llama que está quemando el viejo reducto de la opresión clerical. Y así muchas cosas, ¿no? Muchas expresiones antieclesiásticas. Y se contempla el nacimiento de una verdadera revolución que ha de agrupar bien pronto bajo su bandera a todos los hombres libres del continente. Acá se jactan también de sus actos de rebeldía, de sus actos de violencia, no voy a seguir, de cómo esperan profesores adeptos y los profesores que no les son adeptos son los malos, son los clericales, los retrógrados, los que tienen que ser excluidos de la universidad mientras hablan de la libertad de cátedra. Y yo quisiera leerles el tipo de profesor que quieren estos jóvenes, leyendo un poco al padre Castellani. En esta carta al presidente de la República, general Edelmiro Farrell, le escribe, ¿no?, el padre Castellani, porque acá el padre Castellani ve el problema de los docentes después de la reforma universitaria, después de una manera excelsa. Le escribo como profesor titular del conmocionado Instituto del Profesorado, donde se educa una hija suya, y además como periodista que no tiene dónde trabajar actualmente, y vive horrorizado del desorden en que yace ahora la prensa de este país, prostituida y mentirosa. Mi presidente, hace ya 9 años sostengo como una losa sobre mí el cargo de profesor de filosofía en el instituto, con la esperanza de que llegaran tiempos mejores. El santo varón que fue Monseñor Fortunato Devoto me encargó antes de morir que no abandonase ese puesto. Es un puesto penoso, porque el instituto es por el momento una cosa mediocre, o mejor dicho, una cosa informe, una cosa a medio hacer. Se quiso hacer
hace 40 años una cosa como la Escuela Normal Superior de París. Se contrataron profesores extranjeros, se edificaron amplios cimientos, demasiado amplios, se empezaron a levantar muros y cuando había 1 o 2 metros de tapia, por una razón que ignoro, se techó apresuradamente. El resultado es una casa donde para entrar hay que agacharse y de donde salen muchos jorobados. Esos son los profesores que quieren, y la universidad quedó así, informe, con un techo bajo, de donde salen todos jorobados. Y así se quiere a los alumnos también. Esto yo no lo había encontrado nunca, visto jamás, mejor dicho. Es un manifiesto en Córdoba, 2 años después del 18, que se llama Manifiesto del Grupo Justicia, que después se lo puedo pasar, está firmado por 4 de los mismos que firmaron el manifiesto liminar del 18, donde abiertamente hablan de la transformación social, del combate contra el capitalismo, de cómo se tiene que cambiar hasta el derecho. Fíjense, estos que empezaron una reforma universitaria, 2 años después ya hablan de cosas que son ajenas a la universidad. Y leo el último párrafo, nada más, para que se entienda. Nuestro pensamiento está en todo lo que signifique voluntad de acción, no contemplación. Por eso la militancia, por eso la praxis constante, por eso el abandono de las materias, de las carreras, el desprecio por la verdad, por los principios, por los objetivos. Con los que sufren encadenados en las cárceles de Estados Unidos, con los que dicen la buena nueva en Francia, en Italia y en Inglaterra. Esa debe ser la Sociedad de las Naciones, que fue el antecedente de la ONU, que fue una institución masónica. Con los que derraman su sangre por la verdad en Irlanda y en Alemania. Con los que piensan e inquietan espíritus en España, con los que levantan su voz en el oriente lleno de sombras, y ahí viene lo mejor, con los héroes civiles de Rusia, que han abierto con el ademán del sembrador, ahí está la hoz, la aurora del hombre, hombre con mayúsculas, con los hermanos del mundo entero estamos. Y el primero que firma el manifiesto del Grupo Justicia es Saúl Taborda, que en este mismo año, 2 meses después, si no me equivoco, o al mes siguiente, pasó a ser rector de la Universidad Católica de La Plata. Un revolucionario abierto. ¿Y todo esto para qué? Para finalizar. Porque hablé sobre los hechos, di algunos detalles. Se terminó entregando la Universidad de Córdoba, el movimiento se expandió a las demás universidades. Pero no solo a las demás universidades, sino a América. Yo tenía una lista de autores que exponer, pero impensable. Bueno, ahí. Este es un mapa donde el reformista Gabriel del Mazo le pone el sol, la luz, a la Universidad de Córdoba, ¿no?, para que ilumine a todas las universidades de América, ¿no? Ciudades capitales de la reforma universitaria. Fíjense al costado las estrellitas rojas, ¿no?, típico signo comunista. Y abajo dice 1918-1940, Universitas Cordobensis Tucumanis, Universidad de Córdoba del Tucumán, ut portet nomen meum coram gentibus, para que propaguen mi nombre a todas las gentes. Es cristiano, obviamente. Ellos lo utilizan para la revolución, el nombre de la revolución. Y para finalizar,
este panorama de las consecuencias de la reforma lo van a explicar mejor los profesores, Mayo Huergo y Mayeregger, mejor que yo. Quisiera terminar con el padre Castellani, porque hasta en la Gaceta Universitaria de mayo del año 18, los reformistas en un momento se preguntan, ¿cómo hay católicos que todavía están en contra de la escuela laicista? ¿No sería mejor que esos niños que estos padres llevan a escuelas católicas, no sería mejor que no tuvieran enseñanza alguna? Se pregunta la Gaceta Universitaria Reformista. Y el padre Castellani se pregunta lo mismo. ¿Escuelas? ¿Para qué? Como nos preguntamos acá, universidades, ¿para qué? Si son para la revolución y no para la finalidad de su origen. Y él se respondía poéticamente, ¿no? Mas, si yo tuviese un hijo, le daría un buen caballo para huir de las escuelas, los pedantes, los diarios. No le enseñaría a leer, mucho menos a escribir. Lo enviaría a las estancias a soñar el porvenir y a aprender la única forma digna nuestra de morir. Y ahí llama al alejamiento, ¿no? Que se encuentra solo en el claustro. Y si el claustro no está en la universidad, ¿para qué la universidad? Me pregunto yo. Si no es una casa de la contemplación y de la sabiduría, ¿para qué? De la relación discípulo-maestro, amorosa, verdaderamente amorosa como debe ser, y como se la encuentra. Si no está eso, ¿para qué? Ese alejamiento nos recuerda el magisterio de las cumbres que expuso Pío XII, ¿no? Es necesario volver a educar en el amor a la montaña, por la poesía que Dios ha escrito en la belleza de sus cimas, y por la facilidad de conservar, viviendo en las montañas, la pureza y la fe de las costumbres. La pureza y la fe de las costumbres. Y el padre Ruta se lo lleva a las montañas, a los universitarios, a un campamento, no a tomar la universidad, no a hacer la revolución, no a pedir cosas secundarias, presuntos derechos, banderitas de turno, ¿qué es lo que son? Se lo lleva a la misa, al lago Nahuel Huapi. Y quiero terminar con esta poesía que se llama Misa, del padre Ruta, haciendo mías sus últimas 2 palabras, ¿no? Sus últimas 4 o 5 palabras, a ver. Sí, 5. Y proponiendo esta imagen, ¿no? Porque acá, Córdoba, que tiene el sol de la revolución para expandirlo a toda América, aquí tenemos a la cruz en el Río de la Plata, ¿no? La cual debe ser pregonada por nosotros y vivida hasta la muerte. Y dice así el padre Ruta, ¿no? Ya que el padre Delgado aquí presente dice que ser católico es ir a misa, termino con esta poesía. Junto a la nieve improvisamos el altar. Enfrente, la piedra envuelta en su poncho blanco nos mira. A la izquierda y hacia abajo cae la montaña. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Por vez primera, los acentos litúrgicos llenan el aire de esta altura, la consagran, la sacramentalizan. Susipe Sante Pater. Elevada la patena, ponemos sobre ella nuestro cansancio y nuestro gozo, nuestras ansias y promesas, más aún la montaña, la nívea blancura, los bosques, los lagos. Es la creación entera la que ofrecemos, esta mañana radiante mientras el sol nos besa. Hoc est. Cristo, hostia, traza en el cristal celeste del aire una vertical luminosa, y después la sangre en el cáliz pone el brillo de su rojo. Señor, cada misa es una cumbre. Al bajar de ella, llenos de tu vida, somos los heraldos de tu nombre y de tu reino,
los mensajeros de tu nueva, los soldados de tus conquistas. Subir a la misa para bajar iluminados, iluminantes, la verdadera luz, ¿no? Es el cielo comenzado, es la dicha profunda de de Cristo, de los de Cristo. Desayuno, volvemos a cargar las mochilas, la nibia blancura nos encanta, jugamos, bajamos, el bosque, cantamos rezos, el camino, los puentes, las carpas. Padre, por todo, muchas gracias. Nada más. Muchas gracias. Eso. Muy bien. Muchas gracias por su asistencia a esta clase, hermosa clase que nos ha brindado el profesor Lucas.